Bien, buenas noches. Bien, me presento. Soy Fernando Coronado, médico gestor del Centro Nacional de Telemedicina. Soy parte del equipo de la Subdirección de Gestión en Telesalud. Bien, reciban un saludo especial de la doctora Bernadette Cotrina, directora del SENATE, y el doctor Brian Núñez, subdirector justamente de la Subdirección de Gestión en Telesalud. Bien, hoy día se va a dar una capacitación a cargo del doctor Gustavo Valencia Mesías. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es coordinador del Servicio de Infectología del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Es coordinador del Programa Presupuestal 016 VIH, responsable del Programa de Optimización de Antimicrobianos y también, obviamente, médico infectólogo del Centro Nacional de Telemedicina. Bien, dicho esto, voy a hacer una breve presentación. Nosotros hemos venido trabajando en equipo, tanto con licenciadas de enfermería, médicos de teleurgencias y médicos infectólogos del SENATE, un programa que se llama, o que le hemos llamado Teledengue, ¿no? Este programa es propio de salud, ¿no? Es una iniciativa de alcance nacional que incluye el telemonitoreo y la teleinterconsulta, ¿no? Bien. Básicamente, ¿no? Se- se- básicamente contribuye, tenemos una finalidad importante de disminuir la incidencia y la mortalidad que esta patología está ocasionando en la población, ¿no? Y nuestro objetivo es un seguimiento oportuno, básicamente, a los asegurados del Seguro Social, ¿bien? Que obviamente previamente fueron atendidos en una IPRES de salud. Bien, un poco del marco normativo, una línea de tiempo. Ustedes bien saben, hay un documento técnico orientador que es los lineamientos para la prevención y control de dengue en las cifras del Seguro Social de Salud. Esto fue más o menos a finales de febrero, y luego, a principios de marzo, se aprueba una resolución ministerial del órgano rector, ¿no? Donde aprueban la norma técnica de salud de atención integral de pacientes con dengue. Bien, y con una resolución directoral se aprueba también, una resolución directoral del SENATE, se aprueba el procedimiento de atención de pacientes con dengue. Esto es un poco de lo que se comentaba en el artículo 14 del documento técnico orientador de la telemedicina en los casos de dengue. Y básicamente ustedes ya conocen esta parte clínica, en esto no voy a entrar a detalle, pero sí quiero hacer énfasis en el monitoreo de pacientes ambulatorios, básicamente la estrategia que acabo de mencionar, ¿no? En base a eso se comenta pues la evaluación diaria, un hemograma cada 48 horas hasta 24, 48 horas. Después de la fiebre se hace el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Mejor dicho, después de la caída de la fiebre sin antipiréticos. Y obviamente en la parte de telemonitoreo, si presentan algún signo de alarma, se indica el acudir inmediatamente a la IPRES más cercana, ¿no? A la emergencia más cercana. ¿Qué signos de alarma? Dolor abdominal espontáneo, sangrado de mucosas, vómitos persistentes, alteración del estado de conciencia, acumulación de líquidos, hepatomegalia, aumento progresivo de hematocrito, y en el caso de diarrea en niños, sobre todo en menores de 1 año, se presentan más de 5 cámaras al día, se considera un signo de alarma importante en este grupo etario. Un poco el flujo rápidamente, el flujo que manejábamos, como yo les comentaba, nosotros veníamos trabajando desde principios de febrero este programa básicamente para apoyar a las CIPRES y descongestionar las emergencias de estas CIPRES, ¿no? Eh, Captando estos pacientes que fueron atendidos en las CIPRES y fueron derivados a su casa para un monitoreo ambulatorio. Estos pacientes los captábamos nosotros desde el SENATE en coordinación con la OIS, de la Gerencia Central de Prestaciones en Salud, para recoger su información, básicamente su número telefónico y algunos datos importantes, y se les llamaba y se les hacía el seguimiento cada 48. Actualmente todavía se viene haciendo. En caso se presente signo de alarma, se deriva a teleurgencia, ¿no? Y ya la teleurgencia valida estos signos de alarma, y si considera a criterio médico, se deriva a la IPRES para una atención presencial, ¿no? Básicamente, esto es el telemonitoreo con la licenciada de enfermería que se ha venido manejando. También, a mitad de marzo aproximadamente, se incrementa la atención y se alcanza a nivel nacional, básicamente a través de la línea 107, donde la línea 107 también nos deriva a los pacientes para justamente el telemonitoreo.
Adicionalmente, estamos trabajando la teleinterconsulta de pacientes hospitalizados que tienen diagnóstico de dengue, ¿no? Básicamente para la atención de interconsulta por infectología. Estos pacientes van a ser evaluados por los infectólogos del SENATE y si se requiere, se va a coordinar su referencia, ¿no? Y si no, se hace el seguimiento diario de estos pacientes complicados. Obviamente, considerar que muchas cifras no tienen el especialista, por lo tanto, nosotros damos ese soporte con nuestros infectólogos. Bien, ya hemos alcanzado a la fecha de hoy más de 10.000 atenciones a nivel nacional, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica, también es un número, ¿no? Importante. Esta es la parte de telemonitoreo y esta es la parte de teleinterconsulta. Todo esto está a través de un link de Power BI. Adicional, hemos agregado un programa de teleeducación, de prevención y control del dengue, como también tenemos el Teleeduca que en días previos lo he compartido con la encargada responsable para que pueda hacer esto básicamente enfocado a la población en general. Bien, dicho esto, era como le dije, una introducción rápida. Voy a dar pase al doctor Gustavo Valencia, que ya lo presenté anteriormente. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a una breve charla con respecto a lo que viene a ser dengue y algunas consideraciones en el manejo, en vista de que estamos todavía en el tema brote y para justo poder ver cuáles son las partes importantes del manejo, el diagnóstico y qué quizás insumos o estrategias deberíamos evitar durante el manejo, ¿sí? Entonces consideremos de que esta infección, pues como todos sabemos, es una entidad viral, pero siempre es importante ver cómo se dan los casos clínicos, ¿no? Cómo estamos abordando a los pacientes, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso de la vida real. Es una trabajadora de salud, una enfermera, que trabaja en un hospital X, por así decirlo, quien llega por un tiempo de enfermedad de 6 días con síntomas muy sugestivos, ¿no? Dolor muscular, en pantorrillas, en brazos, también sensación febril, que curiosamente no servía con la medicación, ¿no? Se presentaba, tomaba ciertos antipiréticos y no mejoraba. Asimismo, ya venía con intolerancia oral, presentaba dolor abdominal y náuseas de forma constante, repetitiva. De por sí ya había un antecedente de, había visitado familiares en un distrito de Lima y pues ya ellos también con un antecedente de dengue, ¿no? Esto prácticamente nos decía claramente qué era el problema de esa paciente, pero a veces subestimamos algunos síntomas o quizás no creemos que pueda ser tal o cual la enfermedad. Por tanto, acude por normativa al médico ocupacional y el colega de turno pues la cataloga como un cuadro de faringitis. No toman pruebas en ese momento, no dan alguna consejería en cuanto al manejo, signos de alarma, y por la preocupación pues acude a la emergencia de su misma entidad. Entonces, acudiendo a la emergencia, el que era jefe de guardia en ese momento, quien también mencionó que sabía manejar dengue, desestimó también el caso, no le parecía porque no había sangrado, según él, y pues indica esto, ¿no? Le indica que se vaya a su casa, pero que siente mal que vaya a salud porque tiene un seguro. Llega un poco también la indolencia, ¿no? No caigamos en eso también, más que somos todos compañeros de trabajo. Entonces, esperar que se complique o se ponga peor para que recién acuda a otro establecimiento, estar en un hospital no es lo más correcto. La cosa no queda ahí, sino que ella cuando ingresa a la emergencia de su hospital, su centro laboral, se insistieron para que se tomen pruebas, ciertas pruebas basales, ¿no? Como ven acá, no había compromiso renal, un discreto incremento de las transaminases, leucopénica, ¿sí? Ya había plaquetopenia, y un PCR incrementado que, digamos, fue la justificación de decir, esto no es viral, esto más parece una infección bacteriana, justificó un poco lo que planteó el colega ocupacional de que era una faringitis, ¿no? Entonces dijeron, esto no se maneja acá, se maneja en consultorio. Si está muy mal, se va a su de salud. Fueron las palabras textuales. Sin embargo, durante el tiempo de que ella está en su domicilio, manifiesta más dolor abdominal, incluso con intolerancia al tacto, no hay forma de que pueda ser palpada porque ya había molestias y pues no ingería ningún alimento, ¿no? Ahora, ella insiste nuevamente a acudir por emergencia, no es aceptada y se le pide en verdad una ecografía particular para poder ver qué está pasando, ¿no? Se le practica la ecografía y con este resultado pues acude a su establecimiento de seguro social, donde rápidamente es hospitalizada. Estas pruebas, en 2 días de diferencia, son las que hicieron en el seguro social.
Nótese acá la gran diferencia de transaminasas, casi 4 veces más. Y de igual forma, el conteo plaquetario pues bastante bajo, ¿no? O sea, se estaba complicando a la paciente. ¿Y qué pasó en la ecografía? Pues este resultado arrojó esto, ¿no? Una evidencia que era sugerente de dengue. Es algo muy frecuente que vemos en dengue justo como parte del manejo del abordaje. Y de igual forma, pues, un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, si no había litos, ¿cómo es posible que haya pancreatitis, ¿no? Y es por justamente el síndrome de fuga capilar. Se estaba complicando y ese dolor abdominal era un signo de alarma, pues, ya prácticamente de gravedad, ¿no? Asimismo, líquido laminar. Entonces, fue admitida, se hospitaliza en el Seguro Social, se hidrata, hacen todo lo que correspondía y pues salió de alta sin ninguna secuela, felizmente. Se insistió con la prueba de dengue en su establecimiento laboral y pues se le tomó, vamos a decirlo así, a regañadientes, ¿no? Por parte del jefe de guardia. Y cuando se emite el resultado fue el primero en avisarnos que salió interminado y lo tomó como una especie de victoria, ¿no? No era dengue, mire doctor, ¿ves? Tenía razón, eso no era dengue. Pero tenemos un antecedente, síntomas, y pues esto sabemos de que no necesariamente es así. Y pues para mala suerte existen lo que se llaman muestras pareadas, ¿no? Entonces al control, pues salió positivo, ¿no? Si hubiéramos apostado, quizás ganábamos la apuesta. Pero mire lo que pasa, y eso es un tema que pasa en el día a día, ¿no? Y un trabajador de salud, ¿qué será con los pacientes? ¿Qué pasa actualmente en el mundo? Sabemos que en nuestro territorio, como otros del trópico y también de América del Sur, son los que tienen mayor prevalencia. Tenemos muchos casos ya notificados, en otros territorios no se reportan, quizás por su registro, o quizás no haya también el agente vectorial, o mucho menos el virus, pero pues estamos en una zona candente, ¿no? Prácticamente Perú, como Brasil y otros territorios, pues estamos padeciendo de este brote pues bastante agresivo y por varios serotipos circulantes. Y ve a decir que cómo empezó el brote, esta es la semana 6 epidemiológica, teníamos un incremento de casos sustancial entre confirmados y probables, y pues para el tiempo comparativo del año pasado era un poco más de lo esperado, ¿no? En cuanto a los registros, teníamos ya para la semana 6 de este año, epidemiológicamente hablando, un reporte de 18.000 casos que literalmente superaba a la sumatoria de años previos, ¿no? Por lo menos 2 años. Y ya se reportaron 21 fallecidos, pero la cosa no quedó ahí, como sabemos. Esto se incrementa, esta es la semana 9 si no me equivoco, semana 10 donde ya el pico es más pronunciado, mucho más anticipado que el año pasado, y la cantidad de casos confirmados pues aumentó. Los probables aún se mantenían en investigación, pero pues era más probable que sigan incrementándose. ¿Y qué dice la estadística oficial del ministerio? Que teníamos un incremento llamativo, una incidencia mucho más alta, véanse, prácticamente 233 casos por cada 100.000 personas, y esto superaba por lo menos unas 3 o 4 veces más, y la cantidad de fallecidos para la semana 11 ya eran 82, ¿no? ¿Cuántos confirmados? 50.000, probables aún en estudio 29.000, la mayoría con signos de alarma, algunos también, pero sin signos de alarma, una gran proporción también con signos, y pues las formas graves, que si bien no son tantos, pero miren, comparativamente hablando, es demasiado con respecto a los años previos, ¿no? Al menos a 2023. Y esto es en cuanto a al reporte de hace unos días, unos 2, 3 días. Acá sí se actualiza, ya no son 114, son 117 fallecidos, pero véanse cómo estamos con respecto a la cantidad de casos. Ya superamos los 6.000 casos. La mayoría confirmados, aún, algunos en investigación, e incluso fallecidos también en investigación. Quizás esto sume más, ¿no?, a la estadística. Y pues tenemos ciertas regiones que están con una casuística mayor, ¿no? Pues, sabemos que el agente ya es más que conocido, es un agente viral transmitido por un vector, por ende se considera una enfermedad metaxénica. Y el problema es que, si bien es una desatendida que es bastante conocida, ¿no? Genera muchos estragos a nivel mundial. Su expansión es bastante fácil, solo se requiere el vector y el virus en un territorio. El problema radica en que colapsan los sistemas de salud, ya lo estamos viviendo en algunos establecimientos, se están armando vitrinas justamente como medida de contención, pero el problema no queda ahí, sino que una vez que el paciente sale de alta, no es que ya se reinserta a su vida laboral, sino que tiene que esperar un tiempo promedio de 1 o 2 semanas, donde puede, digamos, aún presentar síntomas como si tratara de la fase aguda. Malestar, puede haber un poco de fiebre, cefalea, cansancio, fatiga, entre otros, ¿no?
Y ese tiempo, pues, genera implicancias en la parte económica, ¿no? Una persona que no trabaja por 2 o 4 semanas, pues impacta en la canasta familiar, claro está. Y otro tema es que esta enfermedad, al menos el vector, es difícil de erradicación. Hay estudios, hay protocolos, incluso, como es conocido, también se está llevando a cabo una iniciativa de uso de bacterias en Singapur para poder erradicar las larvas, ¿no? A través de esta bacteria del género Wolbachia, la cual ha demostrado una reducción de más del 70% en cuanto a la cantidad de larvas, ¿no? Pero aún no es una medida que, digamos, se pueda masificar. Tenemos que ver las implicancias en salud pública, si es que esas bacterias van a generar implicancias también en el agua, puede generar infecciones en los seres humanos, aún todavía está por definirse. Y pues este agente viral, el género Flavivirus, la familia Flaviviridae, pues lo más importante es que tiene proteínas que van a denominarse principales, como son de membrana, envoltura y cápside, que le dan su conformación tal cual, ¿no? Que van a envolver, cubrir literalmente a su contenido ARN, pero lo que más nos ayuda es esto, ¿no? Esta proteína no estructural tipo 1, que es la que nos conlleva el diagnóstico en la primera fase ovirémica. Y asimismo, los 4 serotipos definidos, pues también ya los conocemos, sabemos qué implicancia pueden tener una infección previa por tal o cual serotipo, aunque también se sabe que tenemos un quinto serotipo dengue descubierto hace no mucho, y pues con alguna implicancia en el ser humano, pues no se han reportado muchos casos, creo que fueron solo 2 o 3 casos, pero de todas maneras esto nos conlleva a pensar de que posiblemente existan más serotipos en la naturaleza aún no identificados. ¿Y eso por qué preocuparía? Porque si queremos una vacuna, lo ideal que ésta sea pues genómica, si queremos llamarlo, que cubra los 4 serotipos. Sin embargo, al haber más cantidades, es más complicado o más complicada la elaboración y sobre todo la cobertura. Como sabemos, la severidad estuvo asociada mucho al serotipo 2, las formas denominadas hemorrágicas o graves, pero ahora, en inicios del brote de este año, empezamos a tener resultados con aislamientos, o mejor dicho, reportes de serotipo 3 como el que más se estaba encontrando, ¿no? En esta última semana estamos viendo en las historias clínicas, incluso en los estudios de cribado, que tenemos ya mayor incremento en cuanto a serotipo 1. Entonces, esto quizás, ¿cómo se explicaría? Casos de reinfección, ¿no? Quizás las personas tuvieron ya anteriormente dengue y ahora la segunda o tercera infección quizás es por otro serotipo que lo va a convertir en un cuadro más severo. El vector, como sabemos, es el mosquito de Aedes ¿no? En esta posición, pues para poder alimentarse, con el punteado blanco que lo caracteriza, va a promover la transmisión a través de la picadura, tanto dentro o fuera de casa, ¿no? No solamente si ya no se queda en casa de la persona, sino busca incluso alimentarse de otras fuentes. ¿Y en cuánto tiempo? Por medio de 10 días, algunos hablan hasta 2 semanas, donde tranquilamente puede alimentarse y contagiar a muchas personas en el trayecto, ¿no? En el transcurso de su vida. Solo para mencionar y por qué es importante es N1 en la fase virémica, porque prácticamente el virus, cuando ingresa a una célula diana o blanco, lo que va a hacer es aprovechar la mecánica o, digamos, la estructura celular del huésped, en la cual insertándose en el núcleo va a promover la aparición o formación de nuevas hebras hijas o viriones, las cuales se van a capacitar y posteriormente, una vez capacitados, se van a formar o ensamblar con otras proteínas estructurales en el aparato de Golgi, generando finalmente un virus ya maduro, ¿no? Con sus espículas, con sus, digamos, sus membranas, sus envolturas, y al salir de la célula diana, y esto no es un virus, son muchos millones, por así decirlo, van a salir en distintas formas, ¿no? Con partículas parciales, totalmente, digamos, ensamblado, no necesariamente infectante, pero esas partículas o péptidos de NS1 son los que al liberarse van a estar presentes en el torrente y van a servir para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, anticipamos también de que este diagnóstico debería ser dado solamente en la primera fase de la infección. Algo más, cómo el paciente o las personas controlan la infección, y esto mediado por varias formas. Primero, por el sistema inmune, sí que tenemos anticuerpos que pueden bloquear la acción viral, esto dependiendo si es que tenemos una prima infección o más de una. Y también la carga viral podría también relacionarse a lo que es el escape
digamos, digamos, la fagocitosis de ciertas células. Las mismas cepas tienen ciertas características también, en las cuales puede haber una más virulentas que otras, o algunas especies que pueden ser mutantes y que pueden escapar a la neutralización de anticuerpos, por ejemplo. Asimismo, que puede haber variaciones en un contexto epidemiológico, pueden mutar durante un brote y eso también hacerlo quizás más agresivo, como lo estamos viendo. Y también, pues, algunas cepas que pueden incrementar su carga viral, pues van a hacer que el control sea menos eficaz, ¿no? En el aspecto genético tenemos que la población afrodescendiente, ¿no? Tienen una mayor protección, digamos, o resistencia a formas graves, estado también por complejos mayores de combatibilidad, mientras que la población caucásica, que usualmente no se expone a dengue, tienen una susceptibilidad mayor. ¿Y por qué en todo caso, en cuanto a lo que es extremos de la vida, vamos a tener más formas graves o severas? En el adulto mayor, en las personas de mayor edad, la edad pues de por sí es un problema, ¿no? Porque hay polifarmacia, comorbilidades, ya previas infecciones, lo cual conlleva a cuadros más severos. Y en los, digamos, menores de 2 años, menores de 1 año, ¿por qué? Debido a que pueden haber incluso anticuerpos circulantes de la madre, eh, de una previa infección, lo cual los predispone a una segunda quizás con una mayor mortalidad o al menos agresividad. Y asimismo, los cambios de volumen pues son bastante, generan muchas consecuencias en un lactante, ¿no? Son bien lábiles a lo que es el cambio del volumen tal cual. Como sabemos, la transmisión es por la picadura del insecto. Sabemos de que el insecto en sí, digamos que esté infectado, que ya esté con un virus capacitado en su tracto digestivo. Lo que va a pasar este virus de forma bastante astuta, si queremos llamarlo así, va a dirigirse, va a dirigir otro tropismo a lo que son las glándulas salivales de la mosquito hembra y durante su alimentación, literalmente a través de la probóscide, ¿no? Este piquito, trompita que usan para alimentarse, pues también durante la succión van a también inocular al agente viral, ¿no? Al virus de dengue. Pues esta persona en un tiempo de 1 semana en promedio va a incubar el virus, va a incrementar su carga viral, esta es la famosa fase virémica, y en la cual pues al incrementarse, estando sintomático, ya puede tranquilamente contagiar o infectar a un mosquito, digamos, sano, ¿no? O no portador. Este se infecta durante su alimentación y en un tiempo dado, por lo menos de 9 días, 10 días, ya se capacita en su interior, haciéndolo pues de infectante a otras personas, cerrando el ciclo de transmisión. ¿Qué factores predispone a una población de que tengamos casos de dengue o tengamos mayor problemas con el control del dengue? Principalmente que no sepamos qué es el dengue, ¿no? Más en la comunidad, en las casas, en la población, que no se haga masificación de la información. Segundo, que también tengamos, por ejemplo, muchas personas con edades mayores, ¿no? Porque se predisponen más a formas graves, como ya lo comentamos. Y tuviéramos que incluir algún ítem más, justamente eso, ¿no? La presencia de criaderos de mosquitos cerca de los jardines, de repente de los patios, ¿no? O que tengamos algunos implementos o residuos como son latas, llantas, entre otros, donde tranquilamente el agua se puede almacenar y pues sirve como un perfecto criadero para nuevos mosquitos y esto perpetúa la infección o el brote en una comunidad, ¿no? Es por tanto importante erradicar o eliminar estas fuentes para que pues reduzcamos también el índice ético y por ende también en cierta forma controlemos el brote, ¿no? Pero a veces las personas no desean que el personal de salud ingrese a sus viviendas. Esa es una gran limitante. Y hablando del tema genético, como les comentaba, pues existen algunos complejos mayores que van a servir o van a prácticamente brindar cierta protección o más bien susceptibilidad. Vemos que en algunas poblaciones como en Tailandia, por ejemplo, al tener esa variante genética, los predispone a las formas de dengue, por así decirlo, el dengue no complicado o sin signo de alarma, si queremos llamarlo así, mientras que otras, al parecer, están muy relacionadas a formas graves, ¿no? Pero algunas variantes propias de algunas regiones también parece conferir protección a formas graves como también resistencia a formas severas, ¿no? Pero básicamente son pequeños estudios poblacionales que podrían sugerir ello, ¿no? No es, digamos, algo hacia rajatabla, como se diría. También, como sabemos, el cuadro clínico inicialmente es inespecífico, un cuadro febril agudo, lo que decimos síndrome febril agudo, podría ser cualquier enfermedad viral también, pero algo que estamos viendo en el día a día es algunos síntomas que podrían tener mayor peso, ¿no? Como por ejemplo, cefalea muy intensa,
que usualmente no se ve en un cuadro gripal, o también dolor retrocular. Eso, insisto, no es algo paraneumónico, pero algo también que vemos es la fiebre que no cede justo con los antipiréticos. No sé si les habrá pasado. Tienen pacientes que toman hasta 1 gramo de paracetamol, pero nos comentan, ¿no? Toda la fiebre me bajó un par de horas y otra vez estoy con fiebre, ¿no? Y se obligan a tomar o aplicarse otros medicamentos. Entonces, esto sí podría sugerir dengue, podría en un contexto como el de ahora, pero no es algo específico, ¿no? Sabemos que en la fase crítica es donde más debemos estar alertas, ya que todo aparentemente mejora, eso vemos físicamente o de forma externa, pero como se dice, la progresión está por dentro, ¿no? Al bajar el conteo plaquetario, glucositario, la presión arterial, pues puede venir algo, lo que es algo inminente, ¿no? Una complicación tal cual. Pero si manejamos al paciente de forma adecuada, la fase de recuperación, pues, no conlleva secuelas, no conlleva a mayor estancia hospitalaria y el alta es algo inminente. ¿Qué pasa en el problema o qué pasa en el dengue? ¿Cuál es su problema basal, digámoslo así? Que hay lo que denominamos incremento de permeabilidad vascular o síndrome de fuga capilar, ¿no? Como sabemos, las arterias son un tejido fenestrado, tienen poros literalmente que están cerrados, pero que el dengue estimula su apertura. Y como una coladera, pues ese líquido se empieza a diseminar al espacio intersticial. Entonces, en otros compartimientos como pleura, abdomen, pericardio, se difunden y empiezan a formarse los famosos derrames. Ante el descenso plaquetario, que también es parte de esta fuga capilar, pues esta plaquetopenia va a generar mayor riesgo de sangrados, tanto digestivo, alto, bajo, incluso también en vía urinaria, ginecológico también, y en algunos casos no tan frecuentes, este virus puede afectar también el sistema nervioso central, ¿no? Generando cuadros encefálicos. Por lo tanto, es un espectro bastante amplio, no específico porque cualquier virus lo puede generar, pero debemos tomarlo en cuenta. También saber que las fases son tres. La fase febril, como el nombre lo dice, es lo que más predomina es la fiebre, aunque otros síntomas también se acompañan. Usualmente duran 3, 5 días, dependiendo del autor. La fase crítica, que es la que va prácticamente en secuencia, es la fase que más debemos estar atentos y debemos manejar con mucho cuidado. Su tiempo de duración es por medio de 3 días, por lo tanto es un paciente que no se debe quedar más de 3 o 4 días en un UBI en un hospital, cuando el manejo es apropiado, porque posteriormente ya la fase de recuperación, eh, al mejorar clínicamente el paciente, en unos días ya se considera el alta médica, ¿no? No obstante, como les dije al inicio, en casa debe mantener ciertas medidas para que los síntomas post-dengue o el síndrome post-dengue sea tolerado de manera mucho más eficaz. Entonces sabemos que el mosquito al picar, como les dije, va a inocular al virus, va a generar una cascada inflamatoria, de igual forma esta cascada va a generar mayor actividad macrofagocitaria y en paralelo también los que son los unidades intercelulares van a verse afectadas, van a aperturarse. Hay unos receptores que son BCAM e ICAM que al estimularse o ser activados, pues aumenta lo que es el diámetro de estos poros y favoreciendo la salida de líquidos, ¿no? Por otro lado, esta cascada también va a generar mayor reclutamiento solar y al inicio pues puede haber un incremento leucocitario, pero luego rápidamente caen por esta fuga capilar. Lo mismo pasa con las plaquetas. Entonces tenemos que después de la picor del mosquito van a haber ciertas consecuencias donde puede haber un efecto leve, dependiendo de la cepa, o un efecto moderado donde puede haber mayor sintomatología o mayor riesgo de formas graves, o también ya tendencia a hacer formas graves tal cual, ¿no? Donde pues podemos tener pacientes con una enfermedad subclínica, un grupo A, si queremos llamarlo así, un paciente que puede hacer formas con signos de alarma y algunos que van a ser formas graves que van a requerir pues manejo en una UCI tal cual. Y eso es lo que les decía, ¿no? Al haber apertura de los poros o un mayor diámetro de apertura, pues la fuga de líquidos es inminente. Al haber menos volumen efectivo, lo que va a generar en órganos nobles como el corazón es una menor precarga y esto conlleva insuficiencia, ¿no? Insuficiencia cardíaca, renal, hepática. Por eso vemos incremento en la creatinina, hipertransaminasemia. Y sobre todo en el corazón, cuando tenemos menor volumen efectivo, sabemos de que el lactato se empieza a incrementar, ¿no? Entonces, esta hiperlactatemia, sumado a la hipovolemia, va a generar pues cambios en el corazón y eso es lo que va a hacer la explicación de por qué algunos pacientes, ahora más que antes,
están padeciendo de bradiarritmias o bradicardia, ¿no? Sintomática. Refieren dolor precordial, palpitaciones muy intensas que generan angustia y curiosamente más lo estamos viendo en niños. Entonces ahí tenemos ya dos pacientes, ¿no? El paciente tal cual y la mamá, el papá que se preocupa. Entonces aquí debemos tener un monitoreo mucho más estricto, usualmente no dejan secuelas y pues aquí hay muchas medidas que tomar como un EKG y algunas enzimas para diferenciarlo de otro tipo de miocarditis, ¿no? Siempre recordar los signos de alarma, son los que están aquí enlistados, donde tenemos el famoso dolor abdominal, vómitos persistentes, acúmulo de fluidos en forma clínica, sangrado de piel o mucosas, ¿no? Alteración del estado neurológico, en este caso puede haber letargo o tendencia al sueño, digamos, el reborde costal hepático mayor de 2 centímetros. Y algo también que se está viendo más ahora es esto, ¿no? Vemos un incremento llamativo del hematocrito con un descenso pues brusco, abrupto del conteo plaquetario. Eso nos debería alarmar. Doctor, mi paciente entró a la emergencia con 90.000 plaquetas y el día siguiente están 10.000. Esa caída brusca, preocúpense, ¿no? No parece, pero no sangra el paciente, sí, pero potencialmente lo podría hacer. Mientras que las formas graves, que se caracterizan por el shock o hipotensión refractaria, o que tengamos acúmulo de fluidos con distrés respiratorio, sangrado severo o compromiso de órganos nobles, ¿no? Y acá en esta fotito vemos pues que las fibras miocárdicas, cómo se van afectando por el dengue, ¿no? Pero no es que el dengue va a lesionar de forma directa a la célula miocárdica, sino que esa hiperlactatemia, generan la muerte celular y pues la ruptura de fibras tal cual, ¿no? ¿Cómo clasificamos los casos? Hubieron varias iniciativas, tenemos años previos como el 97, 2009, donde se intentó dar digamos, orden de cómo diferenciar tal o cual caso para un manejo más ordenado como debería ser, ¿no? Y esos fueron constantemente actualizándose para que se puedan tomar todos los escenarios posibles. Entonces, tenemos esta que es 2009, donde se clasificaban en dos principales, sin signos de alarma, con signos de alarma y antes mencionados. Se enfocaba mucho el tema de viajes o migración a zonas endémicas, aunque en nuestro país eso es algo ya de base. Y también se habla de las formas severas como una especie de consecuencia de uno u otro, ¿no? Aunque a veces el paciente te puede también manifestar de forma directa sin pasar por uno u otro y generaba por ende a veces confusiones, ¿no? Otras clasificaciones, por ejemplo, van ya diferenciadas, ¿no? Sin signos de alarma, con signos y formas graves, se definían tal cual como era uno u otro, y se hacían descripción de cuándo considerar a un paciente, digamos, con una forma grave, ¿no? Porque a veces se confundía a un caso como con signos de alarma y era realmente grave o viceversa, ¿no? Entonces, bajo estos preceptos, ya podría ser mejor enfocado a ese paciente y ser direccionado a un área en particular. Pero ¿qué pasaba con aquellos pacientes que tenían comorbilidades, ¿no? O sea, pero estaba, doctor, pero el paciente está tranquilo, entonces lo manda a su casa. Pero se empezó a determinar por estudios que esos grupos de riesgo, ¿no? Son los que también tenían, valga la redundancia, mayor riesgo de complicarse, ¿no? Si bien las formas leves o sin signos de alarma se manejaban en primer nivel, pero las formas con signos de alarma se dividían en dos. Antes la clasificación era por leve, moderado y severo, pero estas formas con signos de alarma tienen una subclasificación, ¿no? Pacientes que pues no realmente tenían signos de alarma, pero tenían comorbilidad en dengue, están aquí enlistados, y aquellos que realmente tenían signos de alarma, pues sí requerían manejo hospitalario, ¿no? Mientras que las formas graves se mantenían tal cual sin modificación. Para fines prácticos se dividió así inicialmente, sin signos, con signos, grave, y acá tenemos cuál es digamos, el desenlace o el manejo, ¿no? En el primer escenario, primer nivel, y mi consulta externa, mi centro de salud y monitoreo ambulatorio, ¿no? Se puede citar al paciente o se puede atenderlo de manera presencial o hasta virtual, dependiendo del acceso, y pues con ese monitoreo puedo o darle de alta o, si pasa a tener signos de alarma, direccionarlo a un establecimiento. Pero ya estos últimos grupos tenemos de que ya requieren internamiento, o sea, requieren ya monitoreo. Es por eso que la norma vigente del ministerio contempla las ubiclines o las unidades de febriles, ¿no? Justamente porque a veces ya no parece que esté complicándose el paciente, ¿no? Pero luego llegaban peor a la emergencia o llegaban más graves, ¿no? Y eso generaba colapso en la atención. Entonces, ese es como se da la clasificación ahora.
Pacientes sin signo de alarma, con el manejo tal cual, ¿no? Sintomático, primer nivel, mientras que tenemos un grupo B1 que no tiene signos de alarma estrictamente hablando, pero tienen comorbilidades. Por ejemplo, las gestantes se recomienda no darles de alta por más que estén tranquilas, como se dice mucho. Menores de 1 año, los abuelitos, otros grupos importantes, acá también los pacientes con VIH, por ejemplo, oncológicos, pero se agregó también esta parte que es creo que es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Riesgo social. Pacientes que viven solos o que viven lejos de un establecimiento de salud, mejor que se queden en el establecimiento porque hasta que vuelva o regrese, quizás no va a regresar el paciente, ¿no? No le va a dar tiempo, se va a complicar. Que no tengan forma de llegar, no tengan transporte, o que sean personas que viven en pobreza extrema, ¿no? Entonces, decirles que regresen, eso no va a ser posible. Los que tienen signos de alarma ya los conocemos y los graves también, ¿no? Igual, manejo, primer nivel, establecimientos de salud, ya sea ubiclinics u hospitales, y los grupos C, que son formas graves en la UCI tal cual. ¿Cómo voy a abordar el caso? Preguntas directas, en todo caso bien resumidas, ¿no? Primero valoramos si es que el caso que estamos atendiendo, el paciente, tiene la definición tal cual. Preguntamos sobre algunos síntomas, el tipo de enfermedad, pero vemos si es que hay un antecedente epidemiológico, si es que fuera el caso. No parece ser dengue, doctor. Bien, entonces tenemos otras opciones. Pensemos que es el Zika, ahora COVID. Si de repente hay ictericia, ya podría direccionarlo quizás a malaria o hepatitis viral, entre otros. Pero si parece un cuadro de dengue, más aún si en la casa hubieron familiares con dengue, entonces me obliga a hacer las siguientes preguntas. Señor, señora, ¿desde hace cuántos días usted empezó a sentirse mal? Para saber en cuanto al tiempo de enfermedad, saber en qué fase estaría. Al examen físico, buscar signos de alarma, preguntar, sangrados, ahí siente usted falta de aire, entre otras cosas, ¿no? Ver el estado hemodinámico, tomamos la presión arterial, ¿no? Brazo izquierdo, paciente en reposo, y pues determinemos cuánto es lo que está registrando y también calculemos la presión arterial media, que es el mejor predictor realmente. Con el estado de hidratación, vemos piel y mucosa, ¿no? Si están hidratadas, me quedo tranquilo, pero si no, ya debo estar ya alistando mi Avocat para iniciar la hidratación. Porque si yo digo está deshidratado, inicio hidratación parenteral o bioral, y si se mantiene la hipotensión, por lo menos en 3 bolos, si queremos llamarlo así, ya hablaríamos de un paciente en shock. Señor, señora, ¿tiene usted alguna enfermedad? Sí, soy diabético, soy paciente que vive con VIH, soy oncológico, entre otros, ¿no? Entonces yo también voy direccionando cuál va a ser mi manejo. Y con todo eso defino si se requiere o no hospitalizar. Entonces, si veo que no hay signo de alarma, hay un plan, si los tiene, otro, y si es grave, ni modo. Entonces, si es grupo A, por ejemplo, se puede manejar en casa. Si es grupo B1, acá no dice va a la casa, ¿no? Dice, se recomienda revisión a una unidad de dengue, llámese UBICLI o un hospital para observación y monitoreo. Grupo B2, hospitales o unidades de dengue, UBICLI, unidad de febril, para manejo endovenoso, ¿no? Mientras que los graves, UCI, ¿no? Aquí no hay mucho que discutir. Mientras que si tenemos un paciente que estoy atendiendo en mi establecimiento, ¿cómo yo sé que se debe hospitalizar? ¿No? Porque a veces lo mando porque el paciente me presiona o yo tengo las dudas si es que de repente si lo mando, pero si no necesitaba. Pues hay parámetros, ¿no? ¿Qué paciente con sospecha o confirmación de dengue deberían sí hospitalizarse? Ya como lo comentamos, que tengan signo de alarma, que tengan formas graves, que no toleren vía oral, o sea, que requieran endovenoso, que tengamos problemas respiratorios, acortamiento del pulso o llenado capilar más de 2 segundos, o sea, está con hipovolemia, hipoperfusión, que esté hipotenso, ¿no? Ya me debería preocupar. Son pacientes que esté hipotenso del saque, lo empezamos a hidratar, pero ya voy alistando mis referencias, ¿no? Porque quizás lo va a requerir mayor monitoreo, que tenga insuficiencia renal aguda. Puede haber una nefritis por dengue, por supuesto, ¿no? Pero quizás también sea por el tema de hipovolemia. Mejor refirámonos. Basta que esa gestante se queda, ¿no? O se queda un establecimiento de vigilancia, que tenga coagulopatías o incluso otras comorbilidades como comentamos, o que tengan condiciones o riesgo social, ¿no? Entonces, bajo estos preceptos, la cosa es más clara. Si tengo un paciente joven de 20 años sin comorbilidades, que está tranquilo, sin fiebre, no debería hospitalizarse, ¿no? Y si yo estoy manejando a mi paciente bien, ya noto que está un poco mejor, ¿cuándo yo le doy de alta? Porque a veces es el temor, ¿no? Y si le doy ahorita, y si de repente se me complica, ¿no? Entonces tenemos dos parámetros, ¿no? En la parte clínica y laboratorial. En lo clínico, sin fiebre 2 días, sin antipiréticos. Entonces es un buen parámetro, ya no requiere medicamento.
Pero pese a que eso está escrito, vemos en las historias que se sigue dando paracetamol 1 gramo cada 6, cada 8. Eso en el paciente en fase crítica, ¿no? Donde ya la fiebre cae, o en fase de convalescencia, entonces ya no lo necesita realmente. Y lo más claro es que tenga mejoría clínica no, plena, ¿no? Bienestar general, que tenga un mejor semblante, que esté comiendo más. Recordemos que el paciente con dengue no tiene apetito, solamente rechaza la alimentación, por más que ustedes le den quieran limitar un poquito a la brasa, lo va a rechazar, ¿no? Evitan eso, pero que ya tengan apetito ya nos debería motivar a ya plantear posiblemente el alza, ¿no? Que esté con un buen estado hemodinámico, o sea, que no requiera fluidos, que tenga una buena diuresis, incluso incrementada, no haya problemas respiratorios y, evidentemente, sin sangrar, ¿no? Y bajo esas condiciones, diría, puedo plantear el alta. Pero todo, yo quiero ver si con algo de laboratorio, pues, ¿no? Puede ser o no puede ser, por supuesto. Pero acá vean que acá dice, por ejemplo, tendencia ascendente del recuento plaquetario. No me dice plaquetas normales, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que ingresó con 30.000, segundo control 50.000 y el último 90.000, pues ya veo que está incrementándose, pues ya lo puedo dar de alta, ¿no? No tiene que ser necesariamente normal, porque puede normalizarse en 1 o 2 semanas. No sacar tanto tiempo el paciente por ello. Y lo otro es que tengo un hematocrito estable, pero sin necesidad de vía parenteral, ¿no? Si queremos tomarlo así como tal. Para el diagnóstico, como sabemos, es clínico. Evidentemente usamos pruebas de laboratorio para confirmarlo, pero en situaciones de brote o si no tenemos los reactivos para ello, pues manejémoslo como un síndrome clínico, ¿no? Dengue sabemos hacerlo con DRAG. Si bien el estudio laboratorial me ayuda, pero no debería limitarnos en el actuar. Asimismo, no hay pruebas de control para el alta en dengue. O sea, doctor, o sea, no le puedo tomar anticuerpos para el alta, o sea, para estar seguro que ya no tiene nada. No, no es necesario y tampoco no hay una guía que lo respalde, ¿no? Y si tengo que tomar estudios complementarios, llámese un hemograma, transaminasas, una glucosa por ahí, sería mejor que sea al inicio o del ingreso hospitalario, ¿no? Porque a veces el paciente ingresa, no le toman las pruebas y después en los siguientes días está tomándole más pruebas de a pocos, ¿no? Y a mayor pinchazo sabemos que hay un riesgo mayor de sangrar, ¿no? ¿Qué pruebas tengo a la mano? Como métodos directos tenemos principalmente el tema genómico o PCR, que nos permite tipificar el serotipo, y antigénico, que es el famoso NS1, ¿no? Doctor, pero ¿cuánto tiempo lo voy a tomar? Para fines prácticos, MINSA a través de la CDC ha determinado el punto de corte de 5 días. Miremos en el lapso de los primeros 5 días. Estas pruebas tienen mayor peso, vamos a poner un diagnóstico mucho más real, ¿no? Pasados los 5 días, las pruebas de anticuerpos, sobre todo IgM, tienen mayor relevancia, porque estos pueden negativizar. Otras pruebas que podríamos emplear, ¿no? Hemogramas, básicamente el hemoglobina, hematocrito y plaquetas, función renal y hepática. O sea, no requiero tomar perfil de coagulación, no tengo que tomar de repente perfil lipídico, no es una batería tan amplia. Y la mayoría están de fácil acceso a los establecimientos, ¿no? Ahora, si tengo un paciente con comorbilidades, bueno, puedo tomar complementarios, ¿no? Una glucosa, de repente urea para ver el tema renal, enzimas cardíacas, si es un paciente cardiópata, ¿no? Podría ampliarlo, pero esto es lo básico. Y entonces yo tengo que tomar alguna tomografía de repente para ver cómo está el abdomen, si fluidos, ahí, cómo está el tórax. No es necesario, basta con un simple ecógrafo, manos entrenadas, pues podemos fácilmente encontrar efusiones, ¿no? Efusiones pleurales, asitis, colecitis alitiásica como el caso clínico, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces no se requieren equipos muy sofisticados. Y si bien, como les dije, tenemos acá, este es de un autor, hay autores que varían en el tiempo, pero sabemos de que en los primeros 5 días, tanto porque es una fase virémica, la prueba de PCR para detectar a la gente como el NS1 van a ser más sensibles, mientras que las pruebas de anticuerpos van a positivizarse mucho después, ¿no? Incluso el IgM va a caer después de la tercera semana. IgG es lo que queda, y en algunos casos considerarlo como un antecedente de infección previa, ¿no? Algunos toman IgG como prueba positiva para un evento actual, y no necesariamente es así. ¿Y cómo interpretarlos? Pues si estos me salen positivos, ¿no? El PCR, el NS1, digo, es un caso confirmado de dengue. Pero con los anticuerpos, si bien pueden ser positivos en una muestra simple, nos puede hacer dudar quizás en algunos casos, pero que tenga cero conversión, como lo vimos en el primer caso, el caso del inicio, también es una forma de confirmar mi sospecha diagnóstica. Para algunas revisiones, por ejemplo, los títulos altos de IgG, cuantificados en más de 1280, ya me sugiere el diagnóstico, ¿no? Pero eso ya no se usa de rutina.
Diferenciales tenemos muchos, ¿no? Parte de la tríada metaxénica, dengue, chikungunya y zika, mismo vector, síntomas al inicio muy similares. Influenza, rickettsiosis, las que generan ictericia, ¿no? Síndrome icterofebril, aquí también ponemos síndrome de leptospira. Otras metaxénicas, tenemos encefalitis equina venezolana, oropuche, rubiola, acá tenemos ya el que se quedó con nosotros, el COVID, y otras entidades que pueden inducir hipotensión ortostática, incluso hipotensión refractaria, pero que pues, para aquellos que les gusten los diagnósticos un poquito más finos, si queremos llamarlo así, pues es posible aún. Pero aquí también algo que considerar, ¿no? El manejo en grupos especiales. Por ejemplo, gestantes. Eh, ¿Qué consideraciones debemos hacer con ellas? Sabemos de que no se van a la casa, se quedan en observación, pero ¿por qué? Porque hay mayor riesgo de amenaza de aborto o parto prematuro. Pero todo eso es en el momento, pues no. O sea, durante el tiempo de la infección por dengue, hasta incluso un mes después, eso puede ocurrir. O sea, si la señora se cura el día de hoy, tiene hasta un mes para todavía poder hacer un parto pretérmino, ¿no? Un parto prematuro o una amenaza de aborto. Por eso requiere un monitoreo. Doctor, ¿se requiere un manejo distinto, algo más que deba dar, una vitamina? No, el manejo es tal cual como una paciente no gestante. Pero lo que sí se ha visto es que aquellas que no desarrollaron signos de alarma, su desenlace gestacional usualmente es habitual, normal, eutóxico. Mientras que las que tuvieron signos de alarma o formas graves, hay mayor riesgo de RCIU, ¿no? Restricción de crecimiento endo o intrauterino. Diferenciar en dengue, sobre todo tenemos al famoso HELP, ¿no? Con la plaquetopenia sumado a otras cosas. Doctor, y con las plaquetas sigue siendo un mito, lo puedo dar, no lo puedo dar, lo vamos a hacer dentro de poco, pero sí les adelanto que en gestantes, por ejemplo, ¿no? Con un conteo menos de 50.000, que estén en trabajo de parto, que yo tenga que someter a una sala de emergencia por un motivo puntual, sí podría transfundir plaquetas, pero ojo, solo por el procedimiento quirúrgico, ¿no? No es porque voy a tratar dengue. Entonces, algunas veces confundimos que vamos a dar plaquetas por 2, 3, 5 días. No es la indicación. Entra a sala la paciente, un ginecólogo bien entrenado, hace su incisión rápido, nace o extraen al bebito y pues cierran y quedó ahí. Durante el procedimiento se transfunde, luego de ello se suspende, ¿no? Otro escenario, tengo un paciente con apendicitis aguda, perforada, no voy a esperar que mejore el dengue para recién operarlo, ¿no? Entonces también, si está con una plaquetopenia importante, transfundo para poder operar al paciente y resolver el problema y posteriormente suspendo la indicación. En los bebitos, por ejemplo, son de alta mortalidad, ¿no? Por, como les dije, la habilidad en cuanto a lo que son volúmenes. El problema con ellos es que muchos se confunden con sepsis, ¿no? Si la mamá tuvo dengue en las últimas semanas del parto o de la cesárea, pues puede haber dengue congénito, sí, es posible, puede pasar eso, como todo virus puede llegar al un recién nacido a través de la placenta. Pero ¿cómo voy a poder sospecharlo? Un bebito con plaquetopenia, febril, hepatoespleno, incluso hipotensión. Pero el problema es de que muchos dicen, no, ese niño está séptico, ¿no? Empezamos mero banco, aunque no sé por qué empieza mero banco. Y pues al manejarlo como sepsis, obviamos otros abordajes como al menos la hidratación, ¿no? Y mucho menos no pedimos las pruebas. Sobre todo cuando tenemos, como les dije, antecedentes en la madre de anticuerpos IgG, donde el bebito si es picado por otro mosquito con otro serotipo, el riesgo de formas graves es mucho mayor, como ya sabemos, ¿no? Algo más, los signos son infrecuentes. Un bebito no va a decir que le duele el abdomen, pero sí va a tener distrés respiratorio, va a tener convulsiones que ellos son lábiles con el tema de la fiebre, y edemas en algunas zonas no habituales como edema bipalpebral muchas veces o hasta podálico. Entonces, si esto sumamos al otro, deberíamos contemplar la posibilidad también de dengue como diferencial. En el caso de los adultos mayores, tenemos de que el problema con ellos es lo que les dije, ¿no? Comorbilidades, también tienen formas atípicas, usualmente compromiso neurológico, tienen polifarmacia, ¿no? Toman más medicamentos por tal o cual enfermedad, son muy sensibles a problemas de volumen, igual que los neonatos, y también eso, ¿no? Cambios de medio interno, hipernatremias o también hipocalemias. Y pues por otro lado, algunos evitan ir al hospital, ¿no? A veces por costumbres, creencias, prefieren acudir a médicos tradicionales o se automedican, pero los casos. Retrasa la atención y pues ya con formas graves o signos de alarma. Y eso también pasa, ¿no? Convulsiones también se ven mucho en los adultos mayores. Y en los hipertensos también tener mucho cuidado porque ellos, si bien
uno esperaría que se mantengan al menos hipertensos pese al dengue. El tener dengue los predispone a una, entre comillas, normotensión o hipotensión leve, y a veces pensamos que el paciente está estable, ¿no? Y no, eso es inminente de que va a seguir bajando la presión arterial. Por lo tanto, en esos casos sí es válido poder suspender transitoriamente el manejo antihipertensivo, ¿no? Mejoramos la presión arterial o todo lo que es el aporte de volumen y podríamos reiniciar a prontitud el esquema que esté tomando el paciente, ¿no? No obstante, ellos van a requerir monitoreo, ¿no? En establecimiento, en hospitalización. No recomiendo que sea ambulatorio. Entonces, para acabar, tenemos el manejo. Aquí está bien claro. Pilar, base, vemos la razón de tratamiento, agüita, ¿no? Hidratación, volumen, líquidos. No dice antivirales, no dice ivermectina. Hay una corriente muy fuerte ahora de que ivermectina cura el dengue, o que también la doxiciclina puede desinflamar al paciente, incluso hasta corticoides, ¿no? Pero lamentablemente han quedado, creo, rezagos de la pandemia, ¿no? De algunos colegas que pues usaron y ahora pretenden hacer el dengue y pues no, lamentablemente no hay beneficios en el momento. No hay estudios que den tanta fuerza para esa indicación. Algo más, los AINES tampoco están recomendados, ¿no? Pero siguen dándolos. ¿Y qué más? Plaquetas, ¿no? Las plaquetas ya no se consideran para el manejo. Todos dicen, ya lo sé, pero cuando llega el momento lo dan, ¿no? Y generamos más plaquetopenia. Porque el objetivo del manejo, ¿cuál es? Que no siga dándose la fuga capilar, ¿no? Que el volumen siga manteniendo lo más estable posible hasta que pase la fase crítica. Entonces, en el grupo A, sin signo de alarma, manejo sintomático, vía oral, en la casa, reposo absoluto, o sea, que no haga actividad física, que no haga ejercicio. Si la señora le quiere hacer su TikTok, que lo evite por ahora, ¿no? Que esté en reposo hasta que, bueno, pase la fase crítica en casa y ya pueda retomar sus actividades poco a poco. Doctor, ¿puedo usar metamizol? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no, me están mintiendo. Bueno, sí es posible usarlo, sobre todo como segunda línea, ¿no? Lo usual, pues, es el famoso paracetamol, a estas dosis para pediátricos y adultos, pero también es posible ponerlo en vía oral. No dice intramuscular, no dice endovenoso por el riesgo de hipotensión o también de hematomas, ¿no? Se puede dar bajo ciertas condiciones, pero lo que se requiere es el monitoreo ambulatorio cada 24, 48 horas y hasta 2 días después de que no tenga fiebre el paciente. Porque como sabemos, baja la fiebre es porque entramos en fase crítica, ¿no? Entonces, en ese tiempo tenemos que ver cómo está nuestra paciente. Si aparecen signos de alarma, pues ni modo, lo tengo que referir, ¿no? Un establecimiento para manejo hospitalario. Porque yo hice todo lo que está para normado, cumplí mi labor, pero el caso, pues, requiere otro manejo diferencial. Pero si por otro lado no aparece signo de alarma, está todo bien, se alimenta bien mi paciente, está normotenso, al de inmediata se inicia un documento, pero sí requiere de poder retomar las actividades lentamente, ¿no? Vigilemos siempre esto, ¿no? Signos de alarma, veamos cómo está la mamá y el niño en caso de gestantes o puérperas, veamos si la curva fetal se está manteniendo o está bajando para ver si entramos en fase crítica, entre otros factores adicionales, ¿no? En cuanto al grupo B, los que tienen B2, signos de alarma clásicos, siempre recuerden, y a veces dejamos en las interconsultas o en las notas, ¿no? Volumen inicial 10 cc o 10 mililitros por kilo. Que si mi paciente pesa 90 kilos, tengo que darle 900 ml o cc en una hora. Y a veces los colegas se preocupan, oye, es mucho volumen, lo voy a encharcar, lo voy a acondicionar. Recordemos que es una coladera, ¿no? Está que pierde líquidos, tenemos que reponer lo que está perdiendo. Entonces, iniciamos con este volumen y vamos a ir revaluando, ¿no? En la primera hora. Si hay mejoría clínica, mejora de semblante, baja el dolor abdominal, no veo sangrados, o por último, veo que la presión arterial media pues está normalizando, estamos yendo bien, me quedo tranquilo, ¿no? Y voy retirando, voy bajando el volumen poco a poco, 5 a 7, luego puedo bajar a 5, así, hasta puedo decir, le quito la vía, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy mejorando y acá se me potencia el paciente? Tengo que regresar, ¿no? Voy a hidratarlo y es lo que es el descalamiento hídrico. Pero ¿qué pasa si tengo el otro escenario, ¿no? Le doy este volumen, no mejora mi paciente, sigue con dolor, sigue sangrando o sigue hipotenso. Tengo hasta 3 cargas de volumen a la misma cantidad para decir como rescate, ¿no? Pero si esto no ocurre, entonces pese a que el paciente esté despierto y me esté conversando, lo catalogo como dengue grave. O sea, ya tengo que ir preparando mi interconsulta o la referencia a una UCI. Porque existe un espacio-tiempo que le dicen shock compensado, donde el paciente está despierto, conversando como en COVID, ¿no? Pero después, en un tiempo dado,
ya la catástrofe es inminente. Doctor, pero eso es en gente, digamos, sana, pues, pero ¿y qué hago mi abuelito? Le doy el mismo volumen, se me va a congestionar. Eso sí es posible. Entonces, en ciertas comorbilidades, o adultos mayores, por ejemplo, o gestantes, o pacientes renales, vean que acá es la mitad, 50%. Volumen inicial, 5 ml y voy bajando, ¿no? Si es que hay mejoría clínica con los parámetros antes descritos. No mejora, los bolos también son de 5 ml, hasta una tercera oportunidad, y si no hay mejoría, lo catalogamos con dengue grave. Prácticamente el manejo es el mismo, solo lo que cambia es la cantidad que voy a administrar. No obstante, si tengo pacientes con mayor labilidad a la congestión pulmonar o la sobrecarga, un renal crónico, por ejemplo, entonces requiero estar más atento, monitoreando, auscultando, tomando la presión arterial, viendo si es que forma o no edemas, para ir titulando mi cantidad de fluidos a brindar. Y en dengue grave, solo para mencionar, los volúmenes son al doble, ¿no? Son 20 mililitros por kilo, es por poco tiempo, no es por hora, y hay que ir monitoreando si es que persisten o no los signos de shock, ¿no? Tengo hasta 3 volúmenes para decir no me responde esta persona, sino tengo que entrar a usar otros medicamentos, quizás ya cristaloides, coloides, incluso hasta aminas vasoactivas, ¿no? Pero si hay mejoría, vamos a ir escalando en 10, 5, 7, como lo hicimos anteriormente, hasta luego plantear retiro de vía o pase a una área de hospitalización. Pero evitemos llegar a esto, o sea, el paciente tiene que evitar justo llegar a la UCI, ¿no? Porque el porcentaje de mortalidad es muy alto, pese al manejo adecuado de los colegas. Para culminar, unas cuantas láminas sobre el manejo, ¿no? Y para ver si es que realmente lo que hemos conversado es real o es una invención de repente para asustar. Y no, hay estudios que hablan de que, por ejemplo, las plaquetas incluso hasta en profilaxis no son útiles, ¿no? En este estudio, por ejemplo, se vio de que no existe evidencia suficiente, por ejemplo, para justificar la profilaxis plaquetaria, ¿no? Pese a que en algunas guías para esa época lo sugerían. Pero algo más concreto, tenemos algunos ensayos que querían ver si realmente pues, se puede o no dar plaquetas para el manejo del dengue. Puntualmente en este estudio que hablan de que en el ensayo, pese a que en un grupo importante de pacientes, más o menos la mitad de ellos, se dieron altas dosis de plaquetas, ¿ah? No me hablan de una bolsita de plaquetas, dos, ¿no? Me hablan de altas dosis. Entendamos quizás una féresis, un pool de plaquetas, ¿no? No hubo respuesta, ¿no? Pese a las altas dosis. Tampoco hubo prevención del desarrollo de formas graves de sangrados, ni mucho menos se acordó el tiempo del cese de sangrado, ¿no? No redujo la cantidad de días que iba a sangrar el paciente, pero sí estuvo asociado con efectos adversos significativos, ¿no? Entonces, parece que no se ponen plaquitas. El tema de corticoides, porque también estamos viendo a veces en las redes sociales, ¿no? Incluso algunas publicaciones de ciertos colegas que quieren dar algunos medicamentos por lo que se llama plausibilidad biológica, ¿no? Entiendo que la enfermedad es así, entonces yo puedo dar medicamentos que ataquen ciertos mecanismos de acción. Pero el tema de corticoides se ha visto que no tiene evidencia que respalde el uso, ni siquiera en el shock por dengue. Porque muchos asumen de que el dengue, como es una cascada inflamatoria tal cual como en COVID, hay que desinflamar al paciente, ¿no? Incluso hay estudios que le van a dar hasta cuando el PCR sea menos de 150, por ejemplo, ¿no? Pero no han demostrado eficacia, ¿no? Por lo tanto, no es recomendable darlos, ¿no? En cuanto al tema de corticoides, también otro estudio. Se vio que en este estudio, por ejemplo, el administrar al menos en un tercio de los casos no mejoró siquiera el tema de los parámetros hematológicos, o sea, no redujo la inflamación, si queremos llamarlo así. Tampoco no hubo cambios en los días de fiebre. O sea, en la fase virémica no hubo una mejora sustancial, ni tampoco en el tiempo de hospitalización, ¿no? Incluso, por lo que al menos entendí en el estudio, ambos parecieron ser mucho más prolongados en los pacientes que usaron esteroides. O sea, incluso podríamos deducir que el dar corticoides me prolonga el tiempo hospitalario. O sea, en vez de ayudar, podría complicar a mi paciente. Muy parecido al COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? Dar corticoides en la primera fase, ¿no? Fase febril dengue, del COVID, pero genera más riesgo de que llegue a una ventilación mecánica. Algo similar, ¿no? Incluso no ayudó en lo que son cambios en la caída postural, ¿no? Y tampoco acortó el tiempo hospitalario. Entonces, definitivamente no se recomienda el uso en las formas incluso severas de dengue. ¿Qué más? Aquí, tanto profilaxis como medidas terapéuticas para el sangrado de dengue, porque acá también, como parte de las revisiones de las historias, vemos de que
Y dan también otros medicamentos, ya no solo plaquetas, ¿no? También el famoso ácido tranexámico. Conclusiones puntuales. Transfusión plaquetaria no debe ser toda de rutina. Medidas terapéuticas con transfusión plaquetaria no de rutina. No hay evidencia que favorezca o esté en contra del uso de plaquetas en pacientes con sangrado severo por dengue. Entonces, no es algo que esté en contra ni a favor, pero ya es algo que me anticipa que no debería hacerlo. Se deben hacer más estudios para ello, pero esto es lo que el quid del asunto, ¿no? No existe evidencia suficiente para el uso de ciertos insumos, ¿no? Como antiglobulina D, pero ven acá que está ácido tranexámico, ¿no? Para la prevención o el tratamiento del sangrado en dengue. Entonces, el dar ácido tranexámico cuando un paciente tenga, digamos, gingivorragia no genera mayor beneficio, ¿no? Entonces, por lo tanto, quizás reservarlo para otros pacientes que sí se podrían beneficiar. Es otra intervención combinada, ¿no? Transfusión plaquetaria y ácido tranexámico para el manejo del sangrado en dengue. Así, puntual. Estas medidas no provieron de beneficio significativo comparado a lo que es el manejo estándar, ¿no? En pacientes con dengue y podrían estar asociados a eventos adversos. Entonces, creo que ya la cosa está un poquito más clara. Y acá también otro tema, que vemos que se usan muchos antiácidos, ¿no? Vemos que dan omeprazol 40 cada 12, ranitidina 50 cada 8, ¿no? Y entendemos que porque nos preocupamos por nuestros pacientes y queremos evitar complicaciones, ¿no? Y eso es totalmente loable, ¿no? Pero también ya le evidencia un poquito que nos dice mejor no hacerlo, ¿no? En ese estudio, que no buscaba necesariamente ver dengue, pero vean, se vio que el uso inapropiado de no, inhibidores de bomba de protones se observó que no era tal cual no debería darse en por lo menos 78% de los pacientes que se ingresaban al hospital, ¿no? Y el diagnóstico más común de uso inapropiado de IPPs, ¿cuál fue? Fue el dengue. O sea, no debería darse en dengue, pero era lo que más se usaba, ¿no? ¿Y cuál era la justificación? Por el riesgo de que por la ketopenia tengamos algún tipo de sangrado digestivo, ¿no? Plausibilidad biológica. Sin embargo, también hay estudios que buscaban correlaciones entre si dar estos medicamentos ayudan o no, o tienen algo que ver con las plaquetas. Entonces se vio de que, por ejemplo, aunque si bien la correlación es débil, pero se ha visto que la administración de antagonistas de histamina tipos, como puede ser ranitidina, o los IPPs, estuvieron correlacionados con un conteo plaquetario bajo en pacientes con dengue. Entonces, eso podría quizás explicarnos por qué mi paciente con dengue, que lo estoy tratando bien, estoy dando sus volúmenes como corresponde, y que yo espero que estén haciendo sus plaquetas o bajan o se mantienen igual. Y quizás es porque le estoy dando también ranitidina o omeprazol. Entonces, bueno, esta corrección es débil, pero nos debería conllevar a la reflexión. Entonces, quizás ya no emplearlos en el manejo. Y solo para acabar, también estamos viendo últimamente que están usando bismuto, por ejemplo, ya no usan esto, no bismuto, y también no se ha visto mayor beneficio, al menos con esa intervención. Bien, les agradezco todo su presencia y si hubiera alguna duda o inquietud para ayudarlos, cuenten con nosotros. Muchas gracias a todos. Doctor Gustavo, acá hay una pregunta. eh, Justo dice, entiendo yo que la pregunta va enfocada a la fisiopatología. ¿Por qué razón se produce la hipovolemia? Claro, lo que ¿Alguien? pasa es como les comentaba, es que en el dengue las arterias tienen poritos, ¿no? Ese tejido es más fenestrado, porque las células están unidas entre, valga la redundancia, uniones intercelulares. Entonces el virus lo que hace es abre esas uniones como si fueran puertas y la arteria, digamos, se vuelve como una coladera. Entonces el líquido que está dentro de la arteria, el líquido el endovascular, empieza a filtrarse, ¿no? A escaparse ese líquido y en consecuencia haber menos volumen intravascular, ¿no? Menos volumen efectivo. Eso explica la hipovolemia. Entonces, si bien el paciente puede, entre comillas, ganar peso, ¿no? Porque el líquido se acumula en otros espacios, pero dentro de donde debería estar las arterias es menos. Entonces, por eso también se explica la hipotensión, ¿no? Entonces, uno esperaría que el líquido se quede igual en el cuerpo, pero está en un compartimiento no usual. Por lo tanto, es lo que justifica el uso de hidratación en este caso, va, dependiendo de cuál se puede emplear, para al menos ese problema compensarla o normalizarla. Claro, exactamente, ¿no? Si vale al extravascular o al intersticio, sí,
Por eso que también en algunos pacientes, sobre todo en los bebitos, se ven edemas, ¿no? Edemas en miembros inferiores, edemas en zonas de declive y también acúmulo en otros compartimentos, ¿no? Derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, ¿no? Entonces sí, sí es frecuente. Ahora estamos viendo muchos pacientes que llegan con edemas o que llegan con efusión pleural. Acá preguntan con la urticaria, ¿no? ¿Cuántos días Correcto, y pregunta por qué se les frecuente. ve rubicundez marcada? Lo que pasa es que en la fase final del dengue eh, empiezan a liberar ciertos mediadores, ¿no? Que van a generar, digamos, mayor intensificación de la redistribución de flujo, ¿no? De volumen. Entonces, por eso el paciente se torna un poco más rubicundo, colorado, ¿no? Porque el líquido está empezando a compensar o está empezando a acumular donde debería estar. Y también algunos receptores se van a empezar a manifestar. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El paciente presenta prurito, ¿no? Tiene mucha picazón. Entonces, usualmente se recomienda usar antihistamínicos vía oral, de ser posible, por un lapso de 3 a 5 días, que es lo que generalmente estos síntomas van a presentarse, ¿no? La dosis va a ser dependiendo de la intensidad. Si no es mucho, puede ser condicional, cada 12 o cada 6 horas incluso, ¿no? Pero esto no quiere decir que el paciente va a quedar con esa tonalidad de piel todo el tiempo, ¿no? Esto se va a ir reduciendo paulatinamente, es por distribución bueno, de fluidos. Acá dicen, doctor, ¿y el manejo con dexametasona para plaquetopenia? ¿Usted qué opina? No, pues, o sea, no está recomendado. Recordemos que el dengue no es un PTI, ¿no? No es no es o sea, si bien es un tema inmunológico parcialmente, pero no es la base del asunto. Entonces, usar corticoides como dexamethasona, deflazacor, hidrocortisona, metilprednisolona, entre otros, no ha generado beneficios para el manejo de la plaquetopenia. Entonces, ¿por qué se genera plaquetopenia? Hay varias explicaciones. Una, que a través de esos poritos que les comento, se escapen las plaquetas. O sea, haya menos plaquetas en el interior de las arterias. Otro, que el virus también genere un efecto mediado, mimetismo molecular, en las cuales nuestras defensas van a reconocer a las plaquetas como el virus y van a empezar a destruirlos. Pero no es el único mecanismo, ¿no? Y otro es que también puede haber esplenomegalia y hiperesplenismo, donde pues por acción propia del vaso se van a empezar a degradar, ¿no? En consecuencia, el usar corticoides podría, entre comillas, ayudar a una ruta, pero no ayudaría o no compensaría las otras causas de la plaquetopenia. Y lo que sí se ha visto es que genera más efectos adversos, ¿no? Porque hemos visto en algunas historias que dan hasta pulsos, y eso sí no está avalado. El riesgo de sangrado digestivo es más alto. Recordemos que los corticoides también pueden generar problemas digestivos, ¿no? Entonces, los invito bien a evitar las plaquetas, a evitar el uso de corticoides en dengue. No está avalado. Si fuera un paciente con PTI, ¿no? Que es algo distinto, claro, ahí sí estaría justificado, entre otras intervenciones. Tal vez, doctor, en esa línea, reforzar lo que está proscrito en el uso en el manejo, perdón, del dengue, ¿no? Por AINES, tal vez, ¿no? ¿Qué está proscrito? Tal vez reforzar, doctor. Sí, o sea, lo que ya no debería usarse, bueno, ya debería ser incluso hasta cuestionable, ¿no? Como usted dijo, doctor, AINES, al menos en la fase crítica, contraindicado por el riesgo de sangrado, porque sabemos de que los AINES literalmente van a generar un barrido de la mucosa gástrica, ¿no? Por la ciclooxigenasa y esto pues va a generar mayor riesgo de sangrado digestivo. Es uno. Dos, como dijimos, los corticoides bajo el mismo precepto. Tres, plaquetas, ¿no? Administrar plaquetas en dengue porque están bajas, me parece más que es una medida que alivia digamos, la ansiedad del médico, ¿no? Pero no necesariamente va a mejorar al paciente. Entonces, dar plaquetas en dengue no va a ser una medida que ayude a la persona en sí, ¿no? Más bien va a generar un gasto y un recurso o un insumo muy valioso quizás para otros pacientes que sí lo necesiten. Y como les dije durante la charla, también hemos visto en redes sociales, TikTok, incluso en algunos colegas que sacan artículos, ¿no? Que insumos como doxiciclina, ivermectina, algunas vitaminas, estoy viendo que están dando ácido fólico, por ejemplo, para dengue, pues lamentablemente no han generado mayor beneficio. O sea, sabemos que ivermectina para parastosis está muy bien, ¿no? Por ejemplo, para casos de escabiasis o para ciertas helmintiasis, ¿no? Pero para dengue no ha demostrado eficacia, lamentablemente. Doxiciclina tampoco. Es eficaz para ciertas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero en dengue no ha generado mayor beneficio. Hay un estudio que hace poco ha salido, pero que es bastante sesgado, ¿no? A veces confunde el lector y el lector cree que realmente se puede usar, pero la base o los sesgos que presenta son muy altos, ¿no?
Entonces, lo que te estamos viendo en las guías de manejo por OPS, por ejemplo, es lo que más debemos emplear. Entonces, prefiero en todo caso invertir en mi hospital, no tener más unidades de cloruro de sodio que comprar ivermectina, por ejemplo. Porque la primera sí salva vidas. Y algo más, los antiácidos, recalco, no están avalados, no tengamos temor porque no todos los pacientes con plaquetopenia sangran, ¿no? No hacen HDA. Y el usar, pues, otros insumos como bismutol, he visto también que usan vitamina C, por ejemplo, e incluso ácido fólico cuando el paciente no es anémico, ¿no? Entonces, son medidas que, claro, entendamos de que quizás son por el querer ayudar a la persona, al paciente, ¿no? Es nuestra razón de ser, pero no tienen sustento ahorita, ¿no? Entonces, si saliera un estudio, un gran estudio que diga, sí se usa, perfecto, cambiamos las guías, pero por lo menos quizás no sería necesario para nuestros pacientes. Doctor, los pacientes que han tenido dengue deberían guardar reposo, pueden hacer sus actividades normales después o generalmente terminan agotados y se confían de repente, ¿no? Y hacen sus actividades normales y por lo contrario deberían guardar reposo. Tal vez algunas recomendaciones para evitar el post-dengue o en todo caso algunas características de ese estado, ¿no? Después de tener dengue. Sí, justamente el paciente que sale alta por dengue, se recomienda que se mantenga en casa, reposo no absoluto, pero sí al menos evitar ejercicio extenuante, ¿no? Digamos, evitar subir muchas escaleras, cargar peso, o si es una persona joven, no hacer bailes o ir al gimnasio, ¿no? Lo que sí, hidratarse más, ¿no? Tener una adecuada hidratación en casa. No requiere una dieta específica, ¿no? No tiene que ir a un nutricionista necesariamente, salvo que tuviera, ¿no?, alguna comorbilidad. Y puedes también vigilar algún otro signo, por ejemplo, que reaparezca la fiebre, ¿no? No es usual en dengue, podría ser otra enfermedad. O que aparezca nuevamente algún tipo de sangrado. Regresa al hospital, el área de emergencia o la que hiciera sus veces. Asimismo, compromiso neurológico, ¿no? O dificultad respiratoria. Mejor regresar al hospital. Pero ¿en cuánto tiempo voy a estar en esa espera, doctor? Una semana, máximo 2 semanas, donde ese tiempo de post-dengue podría manifestarse. Ahora, ¿pasen todos? No. Usualmente los pacientes sin signos de alarma no lo manifiestan o solo en menor medida. Los que estuvieron hospitalizados tienen mayor riesgo de presentarlo. Por ende, como vieron en el manejo, en los algoritmos, hablaban de reposo en casa, ¿no? No retomar actividades. Acá preguntan, Perfecto, doctor. Sí, justo. ¿no? Sí, Dicen, hay dos el control preguntas, doctor. sí. ¿Es el control de perfil hepático está dentro del paquete de control del paciente por dengue o solo en caso de sintomatología? Otra consulta, la digencia, ¿en qué tiempo se va a corregir? Gracias. Bueno, en realidad, antes cuando se veían pacientes con dengue, hablo de 2017 por ejemplo, no veíamos tantos pacientes con transaminasemia, ¿no? No incrementaban transaminasas y por ende como que no era algo obligatorio. Ahora sí estamos viendo muchos pacientes con transaminasas en 200, 300, 400, por dos razones. Primero, por el efecto del virus, ¿no? Genera una hepatitis viral. Pero también estamos viendo que se perpetúa esa hipertransaminasemia cuando no requiere, por ejemplo, paracetamol en mi paciente, pero lo sigo dando. Entonces, sí se debería contemplar como parte del paquete, como parte del monitoreo, pero no me dictamina que cambiar alguna medida terapéutica, ¿no? Ahora, con respecto a la disgeusia, es algo que va a variar mucho, pero usualmente deberían remitir cuando el paciente se compensa o supera la fase crítica, ¿no? Porque recordemos que la disgeusia, el dolor abdominal, es por, nuevamente, la fuga capilar y genera alteraciones en el tracto digestivo. Una vez compensados, esto debería, digamos, desaparecer y en consecuencia el paciente tiene mejor apetito o también tiene una mejor tolerancia a ciertos alimentos o incluso hasta bebidas, ¿no? Entonces, usualmente debería corregirse cuando supera la fase crítica, usualmente. Acá preguntan, ¿el dolor debajo de las costillas, lado derecho, va a tender a desaparecer en cuánto tiempo? Claro, usualmente esto va a ocurrir cuando hubo algún tipo de fuga pleural, ¿no? O sea, hubo un derrame pleural. Ese dolor en punta de costado, como se dice, va a ser en función a la cantidad de líquido que está presente. Ese líquido todo se va a quedar para siempre ahí o me lo tienen que sacar. No, ese líquido se va a reabsorber. Solamente se valida el uso de, o, digamos, extracción de ese líquido que es con una punción, ¿no?, torácica, cuando son volúmenes altos, ¿no? 1,5 litros, 2 litros de líquidos, pues, se podría, y más cuando el paciente no puede respirar bien, ¿no? Pero si es poco líquido, esto remite de forma gradual. Por lo menos también
2 semanas en las cuales podría haber un enlentecimiento de esta mejoría, ¿no? Pero es posible porque no, ese acúmulo no se queda ahí, ¿no? A menos que se infecte. Acá preguntan, gracias, le agradezco sus palabras. La pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que presenta el recién nacido y lactante y qué características se evidencia frente a un shock, ¿no? Claro, en el lactante o recién nacido son inespecíficos, ¿no? Irritabilidad, por ejemplo, eh, que tengamos plaquetopenia en estudios laboratoriales, leucopenia, incluso hasta anemia, dificultad respiratoria, que veamos distensión abdominal, que empecemos a ver también sangrados, ¿no? Piel y mucosas, convulsiones, o que veamos también hipotensión persistente. Entonces, como les dije, esto parece incluso un paciente con sepsis, ¿no? Porque son casi indistintos. Pero si tomo datos de la mamá, ¿no? Y vemos que la mamá tuvo dengue hace 2 semanas, o incluso estando con dengue, es cesareada, y el bebito está así, claro, puedo pensar que está séptico, ¿no? Tengo que tomar mis cultivos, no, eso no quita la actividad, pero debo también empezar a manejar a mi paciente, ¿no? En este caso, hidratándolo. Lo mismo, es el mismo cantar, ¿no? 5 ml como carga y luego vamos bajando. ¿Qué más? Pedirle pruebas de dengue. ¿Qué otro? ¿Le pido anticuerpos? No, PCR, que el INS lo está haciendo de forma gratuita. Y hacer el monitoreo cada hora de sus funciones vitales, ¿no? Que esos deberían ir mejorando. Lo bueno es que en los bebitos, los lactantes, como son más volumen dependientes, pues, rápidamente se recuperan cuando el volumen se compensa, ¿no? A diferencia de un adulto. Y, digamos, acá me pregunta, ¿qué características se evidencia frente al shock? Bueno, entiendo que qué me hace pensar que es más shock. Insisto, la hipotensión refractaria, ¿no? Pero más que hipotensión en el registro del monitoreo es en la presión arterial media. Si la presión arterial media no se llega a compensar, no llega a estar estable para la edad del bebito o del niño, entonces ya hablaríamos de un shock inminente. Entonces ahí tengo que tomar otras medidas, quizás ya hablar con el intensivista pediátrico, ¿no? Pensar, valorar de repente dar coloides también, o en algunos casos también pensar en vasoactivos, ¿no? Pero insisto, eso sí requiere monitoreo horario. Todo paciente con dengue que está hospitalizado, monitoreo de pues, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial media, cada hora. Por más que le administre el volumen cada 2 horas, el control de las funciones es horario. Y es por eso que el manejar un Ubiclin es trabajo un poco pesadito, ¿no? Pero es lo que salva vidas. Acá preguntan, dieta recomendable para pacientes con dengue. Realmente no hay una dieta estricta, ¿no? Si el paciente está durante la fase crítica, o sea, donde menos quiere comer, lo que se puede incentivar es tomar bebidas o vamos, frutadas o azucaradas, pero que no sean ni gaseosas ni otras bebidas como Cifrut, por ejemplo, ¿no? De repente jugos de fruta, porque más lo que el paciente presenta es sed, ¿no? Quiere reponer volumen. Incluso ellos mismos no dicen, ¿no? Doctor, yo tengo sed, quiero agua. ¿Quieres comida? No, no quiero nada de eso, solamente quiero tomar agua, ¿no? Pero podemos, en la medida que va progresando digamos, los días de enfermedad, podremos iniciar dietas pues líquidas o licuadas, en todo caso blandas, solo para probar tolerancias, ¿no? Porque recordemos que un parámetro de dar alta a un paciente es una buena tolerancia oral. Entonces vamos, como se dice, probando, viendo hasta qué punto tolera el paciente y también fomentando pues la digestión, ¿no? Que es lo más fisiológico. Después de que supera la fase crítica, tengo que dar una dieta especial en casa, doctor, tengo que llamar a un nutricionista o preparar algo distinto. No, la dieta es habitual, ¿no? Lo que sí, pues mucho cuidado con los pacientes que tengan comorbilidad, ¿no? El diabético, el usual, pues su dieta hipoglucia, ¿no? Bajo en azúcares. O el hipertenso, pues se recomienda dietas con baja cantidad de sal, hiposódicas. Pacientes renales con bajo contenido proteico, ¿no? Dietas hipoproteicas, ¿no? Pero como ven, son condiciones muy estrictas, muy puntuales. A rasgos simples, el paciente puede comer lo que pueda tolerar durante su estancia hospitalaria y, en ese caso, en domicilio al alta. No, ¿puedo responder la pregunta si una persona que tuvo dengue se puede reinfectar? Si los síntomas serán los mismos. Sí, la reinfección es posible, aunque no es tan precoz, si queremos llamarlo así, ¿no? O sea, si yo tengo dengue ahorita, me enfermo, me manejan en el hospital, me interno y salgo de alta y al día siguiente me pica un mosquito y que tenga un serotipo distinto, me va a dar una forma grave de por sí, no es lo usual, porque los anticuerpos que estoy formando usualmente van a tener un efecto protector, mediados por IgM. Cuando son anticuerpos IgG de más tiempo, son específicos. Entonces,
¿Podría infectarme después de un mes de haberme infectado por dengue? Es aún posible. Entonces, como ven, lo que hablamos al inicio, ¿no? Medidas, digamos, de prevención es evitar que el mosquito siga pululando, ¿no? Porque si tengo los cuatro serotipos circulando en mi zona, en mi territorio, sí podría volver a contagiarme. Y es más, el problema es que podría ser una forma mucho más grave. Entonces, las personas que tuvieron dengue, se recomienda pues sus repelentes, usar mosquiteros, ¿no? En casa, o evitar que haya acúmulo de agua en el patio, en las casas, ¿no? Porque sí podría tener una reinfección. Es por eso también que urge mucho la vacuna, ¿no? Porque el tema de reinfecciones en algunos territorios es muy alto. Entonces, la idea es que fomentemos la erradicación de los criaderos. Perfecto, doctor. Acá dice, doctor, ¿podría compartir su diapositiva? Es muy interesante y de fácil entendimiento. Seida. Sí, sí, lo Sí, puedo dejar acá al doctor Fernando, lo interpreté para que lo claro. puedan tener, no, no habría problema. Yo lo compartiría con la ingeniera Rosa de la red. Ella es la que nos contactó para hacer esta telecapa y de esta telecapacitación y normal se comparte la presentación con la autorización del médico, del infectólogo. Ok, gracias a ustedes. Doctor, tal vez para terminar, de su experiencia en la teleinterconsulta, algunos casos que podrían ser de utilidad para los profesionales de la salud que están presentes. Sí, o sea, realmente lo que es la telemedicina está viendo bastante. Lo que nos da mucho gusto es que al inicio cuando empezamos la estrategia, ¿no? De teledengue, a veces los colegas un poquito como que no seguían las indicaciones, quizás por temor o porque tenían ya una estructura de trabajo, ¿no? Pero cada vez vemos cambios, ¿no? Lo que les decía hace un poco. Vemos mucho el uso de antibióticos empíricos, ya no están usando o están suspendiendo, digamos, a no haber evidencia de infección, lo cual es positivo. También estamos viendo, y es que no están usando mucho, por ejemplo, lo que es el tramadol, ¿no? Ketorolaco, no están usando ibuprofeno, ya son pocos los que están transfiriendo plaquetas. Existen algunos casos que aún lo indican. Me dio gusto ver hace un par de días en una indicación de un colega emergenciólogo, ¿no? Que él prácticamente ponía que no se daban plaquetas por un tema de guías, incluso actualización de evidencia, ¿no? Y eso es bastante agradable de ver, que ya se están basando en la evidencia. ¿Qué más? Sí, reforzar, ¿no? Evitar los antiácidos. Los estamos viendo que ponen en la indicación, ¿no? Dieta completa, o sea, se entiende que el paciente tolera la oral, está comiendo, pero sigue con Ranitida cada 8 horas. Entonces es contradictorio, ¿no? O paciente que no está anémico, está con hemoglobina en 15, está con ácido fólico. Entonces no sé qué mayor beneficio podría generar al paciente. O también ahora el bismutor, ¿no? Que sabemos, pues, no es un medicamento que se está en el penume o está en las farmacias de los hospitales, ¿no? Entonces, si bien estamos viendo cambios buenos, pero también están apareciendo ciertas conductas que quizás no serían de beneficio para los pacientes. Algo más, sugiero que en sus historias siempre registren el tiempo de inicio de síntomas y el tiempo de enfermedad, ¿no? Porque eso uno quiere saber cuánto tiempo tiene el paciente de enfermedad y uno tiene que calcular o estimar, pero qué mejor que ustedes como tratantes lo tengan presente y también podamos saberlo también como interconsultantes, ¿no? Y lo otro es el tema del alta, ¿no? Que estamos viendo que sí están indicando el alta de forma oportuna. En algunos casos, sí, por favor, valoren mucho en pacientes con sangrados, no darles alta tan precozmente. Al menos cuando no tengan sangrado, pues ya podrían ser más seguro el alta médica. Hoy día tuvimos una interconsulta en la cual vimos que le dieron alta a una niña, ¿no? Con metrorragia, ¿no? Estando con metrorragia le dieron de alta. Eso podría generar problemas a mediano plazo. Y lo otro es también los grupos de riesgo, ¿no? Estamos viendo con bastante gusto es que ahora ya no dan de alta al diabético, no le dan de alta al abuelito, ¿no? Sino es como que se está quedando en el hospital para el monitoreo, lo cual está generando una mejor respuesta. Y acá las cifras son contundentes, ¿no? Al menos en lo que corresponde al Seguro Social, la mortalidad no ha aumentado. En MINSA quizás sí, no lo sé, pero en Seguro Social, pues las cifras se han mantenido estáticas en cuanto a mortalidad y la cantidad de altas es mayor, ¿no? Entonces estamos haciendo, creo, un buen trabajo como equipo. La idea es que sigamos actualizándonos, depende de charlas, congresos, qué sé yo, y pues si desean contar con nuestro apoyo a través de telemedicina en Senate, aquí con nuestro coordinador, otro Coronado, pues estamos prestos a ayudarlos a lo que ustedes necesiten, no solamente dengue, cualquier enfermedad infecto contagiosa. Sí, muchas gracias, doctor. Desde Senate, definitivamente nosotros tratamos de humanizar la tecnología para brindar salud
¿no? Y yo creo que siempre vamos a estar con estas telecapacitaciones, con el apoyo de los especialistas, ¿no? Básicamente para la mejora del tratamiento. Sabemos muy bien el tratamiento oportuno en el manejo de esta enfermedad es clave, así como el seguimiento oportuno, ¿no? Entonces, por eso el telemonitoreo también es uno de nuestros brazos que está sirviendo mucho para el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y obviamente que si presentan signos de alarma, inmediatamente derivarlos a la atención presencial. Bien, muy agradecidos por su participación. Será hasta la próxima. Muchas gracias.